Bueno, vamos a empezar. En este vídeo vamos a hablar sobre la administración de oxígeno, ¿vale? Una de las cosas muy importantes, en los otros vídeos ya lo hemos comentado, que una de las cosas muy importantes en los accidentes de buceo es la administración de oxígeno. De hecho, las empresas de buceo estamos obligadas a tener equipos de oxigenoterapia en los barcos, en las furgonetas, donde estemos realizando inversiones de buceo, actividades de buceo, tenemos que tener un equipo de oxigenoterapia. Y desde el decreto 550/2020, todas las actividades, aunque no sean de centros de buceo, aunque sean de particulares, todas las actividades que se realicen en el buceo más allá de los límites, lo que entenderíamos como buceo técnico, también tienen la obligación de tener un equipo de oxigenoterapia disponible, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funcionan estos equipos de oxigenoterapia. Durante el curso vamos a hablar de las ventajas sobre la aportación de oxígeno a la víctima. Multiplica la eficacia del soporte vital básico, favorece el intercambio de gases y utiliza el plasma como transporte, ¿vale? Cuando los glóbulos rojos, como ya hemos dicho en algún otro vídeo, están contaminados por monóxido de carbono, pues utiliza el plasma como transporte, o como cuando ya los glóbulos rojos ya no pueden admitir más oxígeno, pues el plasma sería el encargado de transportar este oxígeno. Podemos utilizarlo como gas de deco hasta 6 metros de profundidad, pero ya no sería un equipo de oxigenoterapia, sino que sería un equipo de buceo preparado para utilizar oxígeno, ¿de acuerdo? Y también lo podemos utilizar para terminar nuestra deco en superficie. Algunas tablas Navi están pensadas para terminar la deco en superficie con oxígeno. Bueno, pues que sepáis que también favoreceríamos la descompresión en superficie utilizando este gas como gas de deco en superficie, ¿vale? Serían las ventajas. Contraindicaciones, ¿vale? Estas serían vamos a hablar ahora de las desventajas, ¿vale? Podemos sufrir una intoxicación por oxígeno, ¿vale? Sabéis de que hay dos tipos de intoxicaciones por oxígeno. La intoxicación neuronal, que sería el efecto Polbert, y la intoxicación neumotóxica de los alvéolos, que sería el efecto Loran-Smith, ¿vale? Que más adelante hablaremos sobre ellos. Podemos tener una crisis de ansiedad, ¿vale? El exceso de oxígeno pues, nos puede provocar una crisis de ansiedad. Podemos hiperventilar, ¿vale? Al utilizar oxígeno, pues podemos entrar en un proceso de hiperventilación, lo que los franceses dirían un essoufflement, ¿vale? Un essoufflement, ¿vale? Pues eso sería un estado de ansiedad, una crisis de ansiedad que nos provocaría una hiperventilación durante el buceo, ¿vale? Pero no durante las faenas de socorrismo. Venga. Patología específica del medio acuático que estaría en la cual sería adecuado utilizar el oxígeno. Casi todas, excepto la intoxicación de oxígeno, casi todas, ¿vale? Sobrepresión pulmonar. La sobrepresión pulmonar, en el vídeo sobre presión pulmonar ya explicamos de que el resultado normalmente es un deterioramiento de los alvéolos, un deterioramiento de la capacidad respiratoria, por lo tanto, un déficit de aportación de oxígeno al organismo. Si nosotros a la víctima, en lugar de darle a respirar una mezcla con un 21% de oxígeno, que es la atmósfera, le damos una mezcla con un 100% de oxígeno, estamos multiplicando por 5 las posibilidades de que ese oxígeno llegue hasta el interior de la víctima, hasta el cuerpo de la víctima y pueda favorecer su supervivencia. Está indicado también en la enfermedad de descompresión, ¿vale? Y aquí por doble motivo. Primero, porque las lesiones que se hayan podido producir, si algunas de ellas son trombosis, podría ser falta de irrigación en alguna parte del cuerpo, lo que sea, vale, pues esa cantidad extra de oxígeno pues va a favorecer de que la sangre, aunque no llegue por un sitio, llegue por otro, pues va a favorecer de que ese cuerpo esté mejor oxigenado. Pero además, la carga superior de oxígeno va a provocar lo que se llama una ventana de oxígeno, provoca una vasoconstricción de las células, con lo cual provoca una expulsión mucho más rápida del nitrógeno de nuestro cuerpo. Y además, aumentamos el gradiente, aumentamos la diferencia de presión parcial entre el nitrógeno que hay en la parte sanguínea del alvéolo y el nitrógeno que hay en la parte aérea del alvéolo.
como es oxígeno al 100%, hay cero nitrógeno, con lo cual el gradiente, la fuerza con la cual el nitrógeno va a salir de nuestro cuerpo va a ser mucho mayor. ¿Vale? El oxígeno favorece que nos deshagamos mucho más rápidamente de ese nitrógeno. En ahogados, pues naturalmente una persona que lleva un rato sin respirar quiere decir que tiene un déficit de oxígeno importante dentro de su organismo. Cuanto antes le hagamos llegar mucha cantidad de oxígeno, antes podremos restablecer los niveles dentro de su cuerpo y aumentar las posibilidades de supervivencia. Hidrocución. La hidrocución es eso del golpe de digestión, ¿vale? La hidrocución, pues es, o bien nos hemos metido en el agua, lo hemos hablado durante otro vídeo, o bien nos hemos metido en el agua que teníamos mucho calor y se ha producido un shock termodiferencial, o bien estábamos realizando la digestión, con lo cual ha habido un déficit de irrigación sanguínea en el cerebro, porque había el intestino delgado que pedía sangre y la piel que también pedía sangre en el momento de entrar en el agua, entonces el cerebro se ha quedado sin sangre, ¿vale? Esto sería una hidrocución. La favorecería porque nuestro cuerpo, al estar en hidrocución, en el momento de estar en hidrocución, pues seguramente habremos dejado de respirar, se ha producido un déficit de oxígeno dentro de nuestro organismo y vamos a intentar recuperar. Intoxicación por gases, ¿vale? Por monóxido de carbono. Recordad el monóxido de carbono, si nosotros tenemos los glóbulos rojos intoxicados, cargados con monóxido de carbono, el oxígeno atmosférico no es suficiente para mantenernos vivos, entonces lo que hacemos es darle mucho más oxígeno a la víctima para que ese oxígeno, en lugar de llegar a las células a través de los glóbulos rojos, llegue a las células a través del plasma, porque gracias a la ley de Henry, ese oxígeno se va a meter dentro del plasma, va a aumentar la presión parcial del oxígeno dentro del plasma, va a haber mucha más cantidad de oxígeno dentro del plasma, independientemente de lo que pueda haber en los glóbulos rojos, y entonces este cuerpo tendrá más posibilidades de supervivencia, aunque esté intoxicado por monóxido de carbono. Vale, sistemas de administración de oxígeno, ¿vale? Hablamos de los diferentes recipientes que podemos utilizar, ¿vale? Podemos utilizar en el buceo técnico pues las botellas de oxígeno que tenemos para la DECO. Las botellas tienen oxígeno, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de llevar una mascarilla de oxígeno, llevan una boquilla, llevan un regulador. Si la víctima está consciente y puede respirar, podemos utilizar esa fuente de oxígeno como oxígeno de oxigenoterapia, ¿vale? Si la víctima no está respirando, vamos a necesitar otros aparatos, con lo cual la boquilla de un regulador no es adecuada, ¿vale? Entonces tendríamos estos otros recipientes, que son recipientes de oxígeno medicinal, en lugar de llevar un manómetro, llevan un manorreductor, que es una primera etapa, simplemente es una primera etapa, la cual nosotros podemos decidir cuál es la presión de salida del oxígeno, ¿vale? Para que la víctima lo respire. Normalmente no se cuenta por presiones, a diferencia de un regulador, que nosotros la primera etapa salimos, le damos una presión de salida de unos entre 9 y 11 bares de presión. Aquí lo contamos por litros por minuto. Se suelen dar 10 litros por minuto, 15 litros por minuto, 20 litros por minuto o 30 litros por minuto. Depende de la demanda que tengamos en aquel momento de litros por minuto, ¿vale? Luego en el aula os enseñaré cómo regularlo gracias a la bolsa reservoria de la mascarilla que vayamos a utilizar. Eso nos puede ayudar a dosificar los litros por minuto de oxígeno que vamos a dar a la víctima, ¿vale? Esto sería un sistema más sofisticado en el cual el manorreductor ya va integrado dentro de la misma grifería, ¿vale? Aquí el manorreductor es una cosa, la grifería es otra. Aquí el manorreductor forma parte de la grifería, está todo integrado, ¿vale? Esto sería una boquilla con su bolsa reservoria. Muy bien. Serían las botellas, ¿vale? Los manorreductores. Pues los manorreductores serían estos, ¿vale? Este va arroscado a una botella normal y aquí nos da los litros por minuto, ¿vale? Es simple, ¿vale? A través de aquí, aquí nos dice la presión que tiene la botella y a través de esta ruedecita podríamos calcular los litros por minuto. Ahora mismo está cerrada, pero nos da 0 litros por minuto, ¿vale? Supongo que podrá subir hasta 15 o 20 litros por minuto. Es un manorreductor un poco más industrial, en el cual también tenemos el primer manómetro de aquí, nos está diciendo la presión que hay en la botella, y el segundo manómetro nos dice los litros por minuto que estamos dejando salir. A través de esta ruedecita de aquí azul, pues damos más litros por minuto, menos litros por minuto, ¿vale? Este sería el que hemos visto antes, ¿vale? Parecido a este de aquí, ¿vale? Cambia el sistema de rosca. Este sistema es un sistema americano y este es un sistema DIN.
bueno, DIN, pero para oxígeno. Sabéis que entre el DIN de buceo y el DIN de oxígeno la rosca es la misma, pero la parte de delante, esta es cónica y en el buceo es plana, ¿vale? Y las juntas tóricas también son. Y este es el que hemos comentado antes, que el manoreductor ya forma parte de la grifería, no se puede desmontar. Estas son diferentes cosas que nos podemos encontrar en los equipos de buceo. Vale, más cositas. Sistemas para administrar oxígeno, ¿vale? Esto sería una cánula nasal, ¿vale? Esto simplemente va, esta parte de aquí iría enchufada al manoreductor, le daríamos unos 3, 4, 5 litros por minuto y esto de aquí va debajo de la nariz y simplemente va dejando escapar una cantidad de oxígeno que cuando nosotros respiramos, pues a través de la nariz pues lo vamos pillando, ¿vale? Sería una cánula nasal. No es muy eficaz, es simplemente no para descompresiones no nos serviría. Esto serviría para alguien que tenga una patología pulmonar y necesita un plus de oxígeno en sus respiraciones, ¿vale? Su eficacia es de un 25%, ¿vale? Pues, fijaros, del 21% de oxígeno al 25% que puede dar esto, pues fijaros, la ventaja es mínima, ¿vale? Es para gente que bueno, que no tiene patología pulmonar implantada, ¿vale? Necesita respiración espontánea, ¿vale? La víctima necesita estar respirando, no le da oxígeno a la víctima si la víctima no respira. Vale, otros sistemas serían las de flujo continuo, ¿vale? Flujo continuo, esta mascareta y así me cubre la nariz y la boca, tendría unas válvulas antirretroceso y poca cosa más, ¿vale? Entonces, esto me deja escapar aire, o sea, me deja escapar oxígeno dentro de la mascarilla y ese oxígeno, a medida que yo voy respirando, lo voy captando ya no solo por la nariz, como era la cánula anterior, sino por la boca. Con lo cual vamos a aumentar nuestra eficacia, ¿vale? Nuestra eficacia podría llegar hasta un 33%, ¿vale? De oxígeno respirado, ¿vale? Ya es más que la nariz, pero todavía sigue siendo poco. Y también necesita respiración espontánea. La siguiente es una mascarilla regulable, ¿vale? A través de este efecto Venturi de aquí. Aquí hay unas ventanas que nosotros, tal como abrimos y cerramos estas ventanas, pues va a salir una cantidad u otra de oxígeno, ¿vale? Y nosotros lo podemos regular, ¿vale? Aquí también tenemos esta ventanita aquí, que esto iría conectado al manoreductor, ¿vale? Su eficacia podría llegar hasta un 50%, teniendo en cuenta que aquí debería haber unas válvulas antirretroceso que nosotros podamos expulsar lo que hay dentro de la mascarilla, pero sea difícil de que entre aire y favorece más que entre el oxígeno que sale por la cara, ¿vale? Su eficacia podría llegar hasta un 50% y también necesita respiración espontánea. Y ahora nos sale una máscara que tiene una bolsa colgante, ¿vale? Esto es mucho más eficaz que lo anterior. ¿Por qué? Con bolsa reservorio. Su eficacia puede llegar hasta el 80%. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy inhalando, voy a inhalar lo que haya dentro de lo que salga por el tubo, ¿vale? Cuando yo dejo de inhalar, el oxígeno que se escapa no se escapa a la mascarilla y se pierde, sino que se va a la bolsa reservorio. Entonces, cuando yo voy a respirar otra vez, me llega mucho más oxígeno, porque está el oxígeno que está saliendo por la cánula, más el oxígeno que se ha guardado dentro de la bolsa reservorio. Esto es mucho más eficaz, por eso llegamos a concentraciones mucho más altas de oxígeno, ¿vale? Por poco que podáis, siempre utilizar la bolsa reservorio porque es mucho más eficaz, ¿vale? Daño no le vais a hacer a la víctima. Pero también necesita de respiración espontánea. Luego tenemos otro sistema que ya sí que podríamos llegar hasta un 100% de eficacia. Es un regulador a demanda. Esto realmente es un regulador, ¿vale? Es una segunda etapa de un regulador. La diferencia es que no tiene válvula de exhalación, ¿vale? Un regulador, una segunda etapa de un regulador de buceo, aquí debajo tendría una válvula de exhalación, que cuando yo expiro, lo que expiro sale por debajo. Este no lo tiene, está tapado. Entonces este me da, cuando yo aspiro, funciona exactamente igual que un regulador, me da oxígeno, ¿vale? Y luego cuando yo expiro, el oxígeno va a salir por aquí, que son válvulas antirretroceso. Y esta mascarilla cierra mucho más en mi boca. Por lo tanto, esta sí que es posible que me dé hasta un 100% de oxígeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mascarilla está pensada para que no entre nada, que lo único que entre dentro de la mascarilla sea lo que salga por el regulador. Y además solo va a salir
mientras yo se lo pida. O sea, cuando yo inspire, ¿vale? Esto me va a favorecer de que la botella me va a durar más. No necesito yo regular los litros por minuto que van a salir, sino que va a ser la propia segunda etapa del regulador la que va a regular la cantidad de oxígeno que va a salir. Con lo cual vamos a optimizar el rendimiento de esa botella. La botella nos va a durar más. Pero también necesita respiración espontánea de la víctima, ¿vale? Muy bien. Esta mascarilla, esto es un balón de insuflación, algunos lo conoceréis como Ambu, ¿vale? Ambu es la primera marca que lo comercializó y entonces se le ha quedado el nombre. El nombre real es balón de insuflación. Entonces lleva aquí una mascarilla que encaja nariz y boca. Esto lo practicaréis y en la mascarilla anterior también tenemos una, también la practicaréis en el aula, ¿vale? Se trata de insuflar. Con esto yo puedo insuflar y con esto yo lo que me ahorro es el boca a boca. ¿Vale? Y además, el boca a boca, si sería un 18%, descontando el oxígeno que yo he respirado previamente, aquí le podemos dar hasta un 100% de oxígeno a la víctima, ¿vale? Fijaros que también tiene la bolsa reservorio, ¿vale? Y lo que le va a entrar a la víctima es solo lo que va a llegar a través de la cánula, ¿vale? Y si además le ponemos un tubo de Mayo, un tubo de Guedel, de estos a la víctima, si la víctima está inconsciente y no respira, le ponemos un tubo de Guedel que me va a mantener la lengua bajada. Esto se pone en la boca, esto se pone con la punta hacia arriba. Cuando ya estamos llegando a la garganta, ¡pum!, le damos la vuelta. Y esto me va a mantener una vía permeable hasta la garganta, con lo cual la lengua va a dejar de estorbar, ¿vale? Entonces esto lo practicaremos en el aire. Balón de insuflación con bolsa reservorio, eficacia hasta un 100%. Si no tuviera bolsa reservorio, la eficacia sería mucho menor. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo ir, esto funciona, yo aprieto la bolsa, no la bolsa, sino el balón, yo aprieto el balón y insuflo el oxígeno a la víctima. Cuando yo dejo ir el balón tiene tendencia a absorber, ¿vale? Si no está la bolsa reservorio, ¿qué absorbe? Aire. Si está la bolsa reservorio, absorberá el oxígeno que se ha ido llenando mientras yo hacía la insuflación, ¿de acuerdo? Esto lo veréis en el audio. Esto sí sirve si la víctima está en parada respiratoria. De hecho, esto sirve para cuando la víctima está en parada respiratoria. La víctima respira normalmente, esto no sirve para nada. ¿Vale? Sirve para cuando la víctima está en parada respiratoria, entonces el que insufla puede ir dándole al balón y meterle oxígeno a la víctima. Con lo cual será un oxígeno 100%, con lo cual 5 veces más de lo que haríamos si estuviésemos insuflando con la boca, ¿vale? Y finalmente lo que tenemos son la insuflación automática, ¿vale? Aquí le meteríamos un tubo que llega hasta la tráquea, ¿vale? Sobrepasa la glotis, entra hasta la tráquea, y este cacharrito es lo que se ha puesto ahora son los respiradores, los famosos respiradores que hemos tenido ahora con el COVID. Pues bueno, esto es lo que se llaman las ambulancias y pues, dentro tiene como un balón de insuflación y lo que va haciendo es aportándole mecánicamente oxígeno a la víctima sin que nosotros intervengamos, ¿vale? Es automático, ¿vale? Tiene una eficacia de un 100% y sirve solo para personal con parada respiratoria. Vale. Vamos a hablar de seguridad en la administración de oxígeno. Claro, el oxígeno pues tiene sus peligros, sus oxígenos, podrían pasar cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué seguridad tenemos qué vigilancia tenemos que tener a la hora de utilizar el oxígeno. No los aparatos que vayamos a utilizar, el balón, las mascaretas, las cánulas de Mayo, todos los tubos, todo tiene que estar en servicio de oxígeno. ¿Qué quiere decir estar en servicio de oxígeno? Pues que todo el material tiene que ser compatible con oxígeno, ¿vale? Yo no puedo utilizar cualquier tubo para transportar oxígeno. ¿Por qué? Porque a veces el oxígeno pues es un gas que puede perjudicar algunas materias. Por ejemplo, reacciona con el aceite. Con el aceite podría explotar. Reacciona con algunas gomas, ¿vale? Se podrían incendiar, juntas tóricas, se podrían llegar a quemar, ¿de acuerdo? Entonces, los materiales tienen que ser compatibles con oxígeno. Y además, tiene que estar limpio para oxígeno. Lo que decía, si estos tubos y todo este material ahora yo lo ensucio con aceite, al pasar el oxígeno por aquí puedo tener una deflagración. Y esto yo lo he visto en algún servicio, ¿vale? Una botella que está sucia, empieza a salir oxígeno y ¡pop!,
hay una pequeña deflagración que, bueno, que nos indicaba que teníamos el material sucio que se había manchado en algún momento con algo de aceite del accidente o lo que sea, ¿vale? Entonces hay que vigilar con esto. Venga. ¿Qué más? Estamos en la seguridad, en la administración de oxígeno, ¿vale? No lo suministraremos cerca de alguna llama. ¿Por qué? Porque el oxígeno quema, ¿vale? No, el oxígeno es lo que respiramos, ¿vale? Pero el fuego necesita oxígeno para arder también, entonces no lo utilizaremos cerca de algún fuego. No lo suministraremos dentro de espacios cerrados. Imaginaros, esta sala donde estoy yo aquí grabando el vídeo, que tengo un ordenador aquí al lado, tengo unas pantallas, tengo una bombilla, tengo cosas que tengo aquí al lado, tengo un equipo IFI para el sonido, ¿vale? Y esto está cerrado. Y aquí empiezo yo a soltar oxígeno, ¿vale? Todos estos materiales, el ordenador, las pantallas, el equipo IFI, las bombillas, todo esto está pensado para funcionar en una... Es Conan, ¿vale? Mi amigo Conan está aquí detrás tocando la batería. Todo esto está pensado para funcionar en un ambiente con un 21% de oxígeno. Entonces, si yo aquí estoy soltando oxígeno, el ambiente va a empezar a aumentar, 21, 31, 41% de oxígeno, y a lo mejor el ordenador empieza a arder. ¿Por qué? Porque no está pensado para estar a un 41% de oxígeno, está pensado para estar a un 21%. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo en sitios ventilados, en sitios donde haya ventilación o donde todo el material sea compatible con oxígeno, como sería lo interior de una ambulancia. Hay que revisarlo periódicamente, juntas, materiales que no estén deformados, que no estén sucios, ¿vale? Tenemos que abrir las botellas poco a poco, ¿vale? Porque el oxígeno, al circular, al pasar de un sitio a otro, es posible que se caliente, ¿vale? Y al calentarse, pues podríamos sufrir una deflagración. No lo podemos utilizar debajo del agua, ¿vale? Si no es un equipo de deco, no lo podemos utilizar. O sea, un equipo, las botellas que veíamos antes de estar aquí, que es de equipo de emergencia, no la puedo utilizar debajo del agua. Ese equipo solo está pensado para utilizarse en la atmósfera, no debajo del agua, ¿vale? Tenemos que limpiarlo, si hay que limpiarlo, tenemos que limpiarlo con productos que sean el material, hablo. Tenemos que limpiarlo que no dañen el equipo, que no aporten grasas, que no aporten sustancias que luego puedan ser peligrosas, ¿de acuerdo? Y utilizaremos mascarillas transparentes. ¿Por qué? Porque las mascarillas transparentes me permiten a mí ver si la víctima está respirando. Cuando la víctima respira, le está llegando oxígeno y luego lo respira. Llega oxígeno, lo respira. Entonces, ¿qué le ocurre a la mascarilla? La mascarilla se empaña, se desempaña, se empaña, se desempaña. Y yo lo veo, que la mascarilla se está empañando. Cuando la víctima expulsa el aire, la mascarilla se empaña. Cuando inhala, la mascarilla se desempaña. Entonces, eso a mí me permite controlar la respiración de la víctima. Si fueran opacas, no lo podría hacer. Por tanto, utilizad siempre mascarillas transparentes. Hipoalérgicas, ¿no? Que no le salgan granitos en la cara de la víctima. Y vamos a intentar suministrar al máximo porcentaje posible de oxígeno. Depende de la mascarilla, hemos visto que tenemos unas posibilidades u otras. Si podemos al 100%, 100%. Daño no le vamos a hacer si no estamos muchas horas dándoselo, ¿vale? Pero como nosotros lo que tenemos que aguantar son esos 20-25 minutos a que llegue la ambulancia, pues después ya se encargarán. Muy bien.